Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Tengo el gusto, el honor de poder dar esta buena noticia, maravillosa oportunidad de trabajar en conjunto el día de hoy con una excelente ponencia que a todas luces nos permitirá desarrollar y desafiarnos en el ámbito de la educación. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy moderador invitado de esta Casa de Estudios de la Universidad de Investigación e Innovación de México y para mí siempre es muy grato poder trabajar con importantes investigadores que tenemos dentro de nuestro portfolio de docentes. Mis actividades académicas versan en el ámbito de un PhD en administración gerencial y también de dirección de proyectos, tanto en México como en Chile, reconocido por la Universidad de Chile, con un pregrado en ingeniería civil, químico, industrial y una alta especialización en ámbitos de medio ambiente y ecotoxicología. Quiero, antes de iniciar esta actividad a la cual el día de hoy tengo la oportunidad de trabajar junto a ustedes, quiero mostrar qué es la Universidad de Investigación e Innovación de México respecto a sus programas académicos, fundamentalmente doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurre con las maestrías en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas están acreditados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus respectivos REBOBES. Todo esto es posible gracias a que Wix cuenta con una red de innovación sin frontera como es la red Alumni, la cual permite soportar, ayudar, contener muchas veces a nuestros investigadores a través de distintos programas que facilitan su quehacer académico e investigativo, como es el caso en XMind, Synapsis también, que son conferencias que apoyan el ámbito personal y profesional, Quizmaster, que es el juego del conocimiento a través de actividades lúdicas y de gamificación nos permite adentrarnos en el ámbito de la educación con futuro. Son conferencias dentro de lo que es la comunidad Wix, InnoLab, que son capacitaciones en las competencias académicas de nuestros docentes, tremendamente necesarios en el contexto global en el que nos encontramos. Y el día de hoy, a través de Next Site, vamos a desarrollar la promoción de la cultura científica a través de una magnífica investigación que muchas veces nos preguntamos y nos consultamos en este ámbito, que tiene que ver con eh, los idiomas, tremendamente importante dentro de lo que es el quehacer académico de nuestros niños, de nuestros alumnos, de nuestros quehacer incluso profesional. Nos movemos en un ámbito de idiomas donde debemos desarrollar estas competencias con otros países y poder entendernos también dentro de ese ámbito. Recomiendo a ustedes que las preguntas sean desarrolladas en el chat para desde ahí poder generar entonces las respuestas que nuestra investigadora nos compartirá generosamente. Cuando hablamos de investigación en este ámbito fundamental, que es en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, en el mejoramiento de la pronunciación inglesa en estudiantes de básica y secundaria. Y el día de hoy tengo el honor de presentar junto a ustedes a una colega investigadora, que es la maestra Mariluz Amaranto Ortega, a quien saludo muy cordialmente. Maestra Mariluz, bienvenida. Gracias por estar acá presente, por asumir este importante desafío investigativo que usted lleva tan generosamente con sus alumnos. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Ignacio Landeros.
Muy contenta de poder estar contigo hoy en este día, acá en esta ponencia. Muchas gracias a Wix por el espacio que nos da, que nos permite a los docentes para poder mostrar nuestras investigaciones y los trabajos que llevamos avanzados en cuanto a educación. Muchas gracias a los asistentes y a los facilitadores que han permitido que esta ponencia sea posible el día de hoy. Estoy muy contenta de poder estar con todos los asistentes y de tener este espacio tan importante para mí, creo que para la educación, pero para mí como profesional. Lo sabemos, maestra, sabemos que es una apasionada por la docencia, por la academia, y queremos ahora que nos comparta su presentación, su investigación que tan generosamente la vamos a socializar el día de hoy, la vamos a disfrutar mucho y en un rato más vamos a ir realizando algunas consultas para usted y podrá explayarse mucho más profusamente. Bueno, muchas gracias, doctor Ignacio. Bueno, un saludo de bienvenida para todos los asistentes, para el doctor Ignacio. La siguiente ponencia hace referencia al uso de las TIC en el mejoramiento de la pronunciación del inglés. Yo soy docente de inglés, entonces es de gran interés para mí este tema. Soy aspirante al doctorado en educación e innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México y esta es mi presentación para el día de hoy. Como ustedes podrán ver, tenemos hoy una bienvenida, una presentación muy corta de mi perfil, una contextualización del tema, unos objetivos que hacen parte de una justificación, desarrollo del tema y una conclusión. Como parte de la bienvenida para todos ustedes, muchas gracias a los presentes, los invito por favor a escanear el código que tenemos acá, el QR, o a entrar en el link y por favor, al entrar a él van a tener una pequeña encuesta acerca de cómo se ven ustedes en cuanto a la pregunta, ¿por qué consideras que hablar inglés es difícil? Si ustedes lo consideran en el momento, ubíquense en el momento en que ustedes aprendieron por primera vez inglés, en que vieron por primera vez las palabras, en que las escucharon. Entonces los invito por favor a 2 minuticos, no es una encuesta muy larga, para que por favor compartan conmigo sus opiniones. Sí, la encuesta es en Mentimeter, para algunos de los que me están preguntando, sí, es en Mentimeter y hace referencia a cómo se siente, a la percepción que tiene cada uno de cuando ingresa a estudiar. O sea, ¿por qué piensas, por qué consideras que es difícil? ¿Porque te dan nervios? ¿Porque te da vergüenza que la otra persona de pronto no te va a comprender o no te va a entender tu mensaje? ¿Porque no tienes el vocabulario suficiente? ¿O qué siente un aprendiz en este aspecto? ¿Sí? Es lo que se quiere buscar con la encuesta que acabamos de colocar de bienvenida para ustedes. Ujú. Ok. Ok, puedo ver que en sus respuestas de la encuesta tenemos respuestas como la pronunciación es difícil, o como siento miedo a no ser entendido o siento miedo al ridículo. Esa es una de las situaciones que nuestros estudiantes, a las que se ven enfrentados nuestros estudiantes en el bachillerato y en la universidad, porque sé que muchos de los que están acá tienen esa dualidad de ser profesor tanto del bachillerato como muchos de primaria, otros de bachillerato, otros
en este aspecto. Entonces, es muy importante. Eso es lo que da motivación, lo que es el motor de mi investigación. ¿Por qué es difícil aprender? ¿Por qué es difícil pronunciar ciertas palabras? Sobre todo, hablar tiene que ver mucho con eso, con la parte de la pronunciación. Bueno, voy a seguir porque tenemos un tiempo estimado para esta ponencia y darles algunos datos sobre mí. Mi nombre es Mariluz Amaranto Ortega, soy licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Realicé un máster en educación, currículo e instrucción en el American College of Education en Estados Unidos, en donde fui profesora también de K-12, desde los grados sextos hasta los grados 12 en un colegio público en la ciudad de Greensboro, Georgia. Y ahorita mismo soy candidata a doctorado en educación e innovación en UX. Ok, soy casada y vivo en esta hermosa ciudad, la ciudad de los parques, que es la ciudad de Bucaramanga. Entrados ya en el tema, básicamente la justificación de la temática, ¿por qué decido yo trabajar esta temática y por qué me llama tanto la atención? Lo observé. Ustedes saben que parte de la investigación, que es muy importante, es la observación del espacio y de lo que nosotros tenemos en el aula. Pero también como investigadora, como esa semillita de investigación que le nace a uno la curiosidad, ¿cómo puedo mejorar este problema? ¿Cómo lo puedo abordar? Entonces, lo quise abordar para resolver o establecer qué problemática hay y cómo se puede resolver esa problemática. Sí, que no solo sea para el aula, sino que también sea para la comunidad académica. Los beneficios para el mejoramiento de la enseñanza de la pronunciación y del idioma inglés, del cual pues yo soy representante porque soy profe de inglés y me gusta mucho los idiomas, no solo el inglés. Los aportes que busco con esta eh, investigación o este estudio es el reconocimiento de las carencias ahí en esa enseñanza de la pronunciación y tal vez del inglés en un aspecto, en ese aspecto lingüístico, y la propuesta de mejoramiento a esa problemática por medio del uso de las TIC, que es el título de mi ponencia. Y otra parte importante es la relación que se hace con las realidades, con el contexto que vivimos en nuestro país y en todos los países, porque no solo en Colombia se aprenden idiomas, en todos los países, en diferentes países se aprenden diferentes idiomas. Y mirar la relación de los estudiantes de bachillerato, porque muchos de ellos salen egresados, ven inglés desde muy pequeños, desde primaria en muchos casos, pero no hablan inglés. Y la situación de los estudiantes para los profes de universidad, que los estudiantes en el pregrado, muchos se retiran o muchos no pueden terminar sus carreras porque el inglés es un requerimiento para su graduación. Bueno, dentro de la parte de la contextualización, lo primero que tenemos que ver es por qué es importante el inglés, por qué aprender inglés y hacia dónde nos lleva aprender un segundo, tercero, puede ser otro idioma, no tiene que ser solo el inglés, puede ser una lengua extranjera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en que en el mundo global, en la sociedad global en la que estamos en estos momentos. Es una sociedad en la que nos comunicamos con personas de todas las esferas y de todos los continentes. Y el inglés es uno de los idiomas, es el idioma más hablado a nivel de los negocios, a nivel de los estudios, a nivel de todo. Entonces, esa parte global de la sociedad es lo que nos hace, nos da la necesidad de aprender esa lengua, ¿sí? La adaptabilidad, por ser tan global y por poderse utilizar en diferentes campos, el inglés es muy adaptable en diferentes culturas. Uno llega a una parte y muchas personas no tienden a hablarte que español, que portugués, sino que lo primero que utilizan es el hello, hi, how are you. Utilizan expresiones del inglés fácilmente y prácticamente. Los avances tecnológicos, el inglés es el idioma en el que ahora los chicos, ustedes saben que son nativos digitales y que ellos utilizan los apps, que ellos utilizan los apps de juegos, para todo eso se utiliza el inglés. Y no solamente en eso, sino cuando tienen que estudiar, las clases online, manejo de IA, por ejemplo, todo eso tiene que ver con el inglés. Tenemos 4 habilidades lingüísticas que son las que nosotros como docentes y como aprendices del inglés debemos abordar. Esas habilidades son la escucha, la conversación, la lectura y la escritura. Son 4 habilidades que son un compendio en todo, pero lo que nosotros demostramos cuando nos comunicamos en ese proceso de comunicación
es la pronunciación, es el vocabulario y cómo nosotros damos nuestro mensaje a nuestro interlocutor. Entonces, la conversación sí demuestra cómo hemos aprendido nosotros la lengua, nuestras bases de la lengua y qué manejo y fluidez tenemos de la misma. Por eso, hay aspectos que dificultan muchas de estas habilidades, no solo la conversación, pero como mi tesis va orientada hacia la pronunciación y hacia la oralidad y lo lingüístico, entonces por eso he tomado la conversación como base. Entonces, ¿qué aspectos dificultan que nosotros hablemos bien en inglés? Que nos expresemos bien en inglés. Entonces, aspectos como que nuestro contexto sea monolingüe, que sea de habla solamente española, que lo que nos rodea, que todo el contexto, no tengamos cómo utilizar ese vocabulario o esas expresiones en un contexto de inmersión. ¿Sí? Simplemente que todos los que no hablan, no lo hablan en español y todos lo recibimos en español. Entonces, eso es una dificultad. Sí, muchas personas lo ven como una barrera y también lo ven como una dificultad al tiempo. Otra dificultad es en la adquisición de los sonidos. Ya cuando somos aprendices, hablo de mi caso, el de mis estudiantes, el que yo he podido ver, o el de algunas personas que me hablan, es los sonidos. ¿Cómo emitimos los sonidos? ¿De qué manera emitimos los sonidos, tanto consonánticos como fricativos, como vocálicos de la lengua? Obviamente, el inglés es una lengua supremamente diferente al español y tenemos que el abecedario, las letras, todo tiene una significación un poco diferente a la de nuestra lengua y nosotros siempre tratamos como de hacer ese, de traslapar o de utilizar nuestra lengua para aprender la otra lengua. Es un proceso normal mental y que se hace en el proceso de el desarrollo del aprendizaje de una lengua. ¿Sí? Entonces, tenemos una facilidad en la parte de los plosivos. ¿Cuáles son los plosivos? La parte, acuérdense que son potato, tomato, todos esos sonidos que cuando nosotros hablamos, ponemos una hojita, ponemos la mano, hacen un sonido, un estallido. Entonces, para nosotros los hablantes nativos del español es mucho más fácil. Si tenemos una confusión en el sonido de la Z y de la S, no lo utilizamos o no lo marcamos mucho como lo hacen en otras culturas. Y tenemos la parte de los sonidos fricativos, eh, como, eh, como por ejemplo five, um, vine, ¿sí? Ese tipo de sonidos que terminan así. Thing, this, todo lo que tiene que ver con labiodentales, lengua dentales, alveolares, como por ejemplo su, zu. Ahí nosotros tenemos un problema al pronunciar. Entonces nosotros igual decimos su que su y nos suena igual. Y resulta que eso tiene una diferenciación en su pronunciación. Tenemos los sonidos también alveopalatales, como sure, assure, cambian cuando nosotros los pronunciamos, ¿no? Y el glotal, que es la H, que por lo general nosotros la vemos como muda en algunas de nuestras reglas gramaticales, como hot, hot. Ya suena como una J y lleva otro sentido. Entonces, sí existen esos problemas de pronunciación. Yo los observé en mi clase y de ahí es que nace mi investigación. ¿Qué es importante aquí en estas dificultades? El input o la retroalimentación que demos nosotros como docentes para motivar a esos hablantes a que dejen y que pierdan ese miedo que ustedes me acabaron de mostrar. La más alta fue esa, el miedo que como que no se les entendiera el ridículo de que no pronunciamos bien dichas palabras. ¿Cómo podemos mejorar nosotros la habilidad de la conversación inglesa? Vamos a partir de estos pues, aspectos que nosotros vemos generalmente. Sin embargo, la investigación que yo realicé se enfoca mucho en la pronunciación y en el uso de las TIC, específicamente de Duolingo, para el mejoramiento de esa pronunciación inglesa. Podemos tener aspectos como unirnos a un club de conversación, podemos hacer una práctica de conversación con una persona por un chat, podemos hacer un programa de intercambio, que muchas personas lo hacen, para mejorar en ese aspecto. Entonces, lo más importante es tener las ganas, la motivación de querer cambiar y de querer mejorar esa pronunciación. Muchas veces para los que me están escuchando, los estudiantes nos escuchan a nosotros pronunciar y cuando van a leer o cuando van a hacer el ejercicio siguen con el error, ¿verdad? Yo sé que muchos profesores van a decir, uy, sí, o muchos estudiantes, uy, sí, me ha pasado. Entonces, es muy importante estos aspectos, pero también tenemos las herramientas TIC
para mejorarlo, que es mi propuesta en mi investigación, que es de tipo cuantitativa. Ya vamos a ver algunos aspectos de la misma, en la cual lo primero es la motivación, el esfuerzo, la práctica, motivar a la persona, al aprendiz. Sí, puede ser de bachillerato, puede ser de universidad, pero motivar a ese aprendiz a que de verdad esté motivado y a que de verdad quiera mejorar. Bueno, seguimos con que para promover y potenciar la producción oral de nuestros estudiantes se requiere de un enfoque colaborativo, no de crítica, no de burla, sino que dentro del aula o dentro de los espacios se le permita a la persona equivocarse y volver a coger esa información y mejorarla. Es muy importante dentro de un aprendizaje significativo, darle valor a lo que nosotros estamos aprendiendo. Las estrategias, aquí pues yo pongo unas estrategias para mejorar esos aspectos que pueden ser Babel, Memrise, House Say and Spell App. Son estrategias TIC, son apps que nosotros podemos encontrar en el App Store o lo podemos encontrar en la tienda también de otros tipos de celulares, en que nosotros podemos entrar y descargar estos recursos y poder utilizarlos. Las aplicaciones o herramientas que se utilizan TIC para el mejoramiento de la pronunciación inglesa son aplicaciones de aprendizajes, videos y audios, juegos interactivos, plataformas de retroalimentación y herramientas de corrección. Todas estas aplicaciones nos sirven, todas estas herramientas de video para mejorar en nuestra pronunciación, ver noticieros, escuchar videos, escuchar música, juegos interactivos como Quizzes, Kahoot. Todo este tipo de juegos nos lo permiten, y plataformas que nos retroalimentan, en las cuales nosotros podemos hablar, es una de las características de Duolingo, y enseguida la plataforma nos dice sí o no toma de acuerdo a lo que nosotros pronunciamos. En la imagen ustedes pueden observar muchísimas, como del diccionario Merriam-Webster, son diccionarios que se utilizan. Muchas personas utilizan el traductor de Google, Google Translator, que también lo utilizan como una herramienta. En el caso en el que usted esté en un momento y lo necesite, usted lo puede utilizar, no quiere decir que no. Y en este momento se utiliza mucho la IA también. Usted le da las frases, le pone las frases y le da diálogos completos en ese stand. Lo importante es saberlo utilizar para beneficio y para mejoramiento de ese tipo de habilidades. Bueno, los beneficios que tenemos son el acceso a recursos auténticos cuando trabajamos con TIC para la pronunciación inglesa, mayor motivación para nosotros poder trabajar. Los chicos, los estudiantes se motivan mucho con los apps, con la presentación, con cómo se muestra. El aprendizaje personalizado, porque es la persona con el app, con su celular o con la herramienta que tenga que estar, y el desarrollo de habilidades y de capacidades en un momento inmediato, ¿no? No hay que esperar tanto, se pueden ver los resultados inmediatamente cuando tú tratas de grabar un sonido o cuando tratas de hacerlo y de inmediatamente te dice no, no pasas, tienes que repetir porque ese sonido no lo es. Bueno, en cuanto a mi investigación es de tipo cuantitativa. Se realizó un pretest con los estudiantes acerca de estudiantes de grado 11, básicamente del colegio en el que yo me encuentro, en donde se buscaba mirar la percepción primero que tenían los estudiantes de la utilización, de las dificultades que tenían, si reconocían los sonidos vocálicos y consonánticos, si sabían de Duolingo, si existía, y si ese app les parecía que era eficiente. En la mayoría de los casos, como lo podemos ver en los resultados, lo voy a hacer muy someramente y muy rápidamente, podemos ver que muchos estudiantes encontraban muchas dificultades, como ahorita en la encuesta que yo les hice, que es muy pequeñita, pero es muy significativa. Encontraba muchos problemas, muchas dificultades en la parte de la pronunciación inglesa, en cuanto a los sonidos, más en los sonidos vocálicos que en los consonánticos. Los vocálicos tienden a ser, por su combinación con las letras y lo demás, tienden a ser mucho más fáciles de aprender para los estudiantes en este estudio y en la percepción que se hizo en el pretest. Los estudiantes sí conocían de Duolingo, pero conocen como decir, las especificaciones o las partes de Duolingo más generales para nosotros. Conocen los test, conocen los niveles, conocen los premios, conocen todo este tipo de cosas, pero por ejemplo no conocían que existe una funcionalidad específica para que tú mejores la pronunciación en inglés. Y para muchos de ellos sí es eficiente el app, en lo poco que lo han utilizado, en lo mucho que lo han utilizado, de 137, como ustedes pueden ver ahí, estudiantes,
112 piensan que no utilizan con la frecuencia que deberían utilizar el app, muchos neutrales y 5 favorables. Entonces, si es una cantidad de que no se conoce de verdad esa practicidad o eso que se necesita en el app. Se conoce lo general, más no lo pequeño. En la estadística en cuanto al pretest, se puede ver que los estudiantes, o sea, teniendo solo los valores del pretest, tienen una dificultad en el aprendizaje de la pronunciación inglesa, dificultad en la discriminación de sonidos vocálicos, consonánticos, en el uso de la función del app Duolingo es un poquito más, se necesita mejorar en ese app, no solo en lo que se tiene, y eficacia de los ejercicios de pronunciación de la funcionalidad del app Duolingo en el momento en que ellos lo hicieron la primera vez, era como muy difícil hacerlo porque no reconocían los sonidos ni qué consonánticos y vocálicos y cómo trabajarlos. Ya en el post-test podemos ver que hay mejoró, ya se hizo la intervención, se programó la utilización del Duolingo en ciertos periodos durante el periodo de los periodos de clase para que los estudiantes mejoraran de la primera etapa a esta última etapa. En cuanto a la intervención, se puede ver que las dificultades mejoraron, o sea, los estudiantes piensan que pueden mejorar en sus dificultades, tanto en los sonidos consonánticos como vocálicos, tanto en el uso de la función Duolingo, ya reconocían la funcionalidad de pronunciación y la utilizaban, y si piensan que los ejercicios son eficaces comparado con la anterior tabla que nosotros podemos ver la percepción de 1,59 a 4,09, y si piensan que la funcionalidad es muy importante. Entonces son valores generales que nosotros podemos utilizar en el app para poderlo hacer de esa manera. Y a continuación tenemos un ejercicio, una propuesta de ejercicio para ustedes que de pronto puedan hacer con sus estudiantes. Al escanear este código, ustedes se van a encontrar con la presentación de Duolingo, en la cual ustedes tienen las imágenes de la misma. Voy a ver si lo puedo compartirme, por favor me confirman si lo pueden compartir con una manito, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar en esta app, ustedes van a encontrar las diferentes pronunciaciones. Hot, cat, but. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Sí escuchan por lo que yo les estoy mostrando? ¿Sí ven lo que les estoy mostrando? Por favor me confirman. Este se escucha, pero no, o sea, aparece es un código QR. Ah, pero no aparece la pantalla. No, la pantalla no aparece, pero sí se escuchó. Ah, bueno. Bueno, entonces lo importante es saber que podemos llegar. Vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes. Cuando ustedes abren el QR, cuando ustedes se colocan en ese QR, les aparecen las diferentes em, opciones. Esperen un momentico, voy a parar acá, porque quiero que lo vean y que no se nos vaya a pasar sin que lo vean. En este momento me pueden confirmar si lo ven. Ahora sí. Ahora sí lo ves. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, aquí, sí, hot, hot, cat, cat, bad. but. ¿Ok? Eso era lo que yo les quería compartir básicamente con esta tarea. Y en esa tarea, o sea, lo importante es entrar, repasar y posterior a esa tarea, entrar en el otro app que es el Bucaro. En el Bucaro nosotros nos podemos grabar y después de que nuestros estudiantes, o sea, esta es una propuesta de las que yo trabajé en mi tesis, los estudiantes se graban en el Bucaro y te lo envían por una tarjeta que tú tengas por el colegio, o si ustedes tienen algún sistema en el cual se pueda colgar esa información, o el link de donde grabaron la información, o a tu correo o al WhatsApp, porque ahora hay muchas formas de comunicarse y en muchos colegios no existen todos esos recursos tecnológicos que de pronto uno puede tener, en otros colegios no lo puede haber. Entonces, el estudiante va a Bucarú, entra en Bucarú, es un sistema de audio gratuito, pero hay muchos. Yo puse ese porque es uno de los que más utilizo. Y aquí la persona se graba diciendo estas palabras: a red boat, measure the time, please, the water is hot. Entonces, y si ya ven una diferencia de acuerdo a cómo concebían las palabras antes al estudiar el Duolingo. Esos son los resultados que ustedes vieron en las tablas, que de pronto al verlo así en una tabla uno dice, uy, pero no comprendo mucho, pero la parte cualitativa nos lleva a determinar esos datos y nos dice que sí,
que este tipo de intervenciones por medio de las TICs, utilizando el app Duolingo, mejora significativamente la percepción, la confianza, mejora la pronunciación de los estudiantes y como la definición de que sí tengo que mejorar mi pronunciación para ser entendido. Puede que no sea la perfecta, porque nosotros tenemos hablantes del español que hablan con su acento, con todo y son comprendidos. Sin embargo, ya yo tengo la conciencia de cómo poder mejorar ese aspecto. ¿Sí? Ay, me falta un pedacito. Bueno, tendríamos unas recomendaciones para en cuanto a la tesis, en la tesis doctoral, después de hacer todo este barrido, todo este estudio que fue por mucho tiempo eh, muy enriquecedor. Tengo que agradecer mucho al colegio, a los compañeros, el profesor Omar que está aquí presente, que me colaboró, la profesora Dorita, los profesores que de pronto estén aquí presentes que me colaboraron en la realización de esta tesis, mi esposo, mi familia, mis padres, todas las personas que me colaboraron cuando yo empecé a hacer esta intervención y empecé a trabajar con los chicos la parte de la pronunciación. Entonces, las recomendaciones en cuanto al proceso serían que esta tesis o estos trabajos o estos análisis los tomen ustedes, otros profesores, otros docentes dentro de la comunidad, los aborden y los desarrollen en el futuro. Que ustedes puedan decir, uy, tengo problemas de pronunciación en mi clase y puedo utilizar este app, puedo utilizar esta tarea que dejó, por ejemplo, la profesora Mariluz, o que se ve o que se observa en cierto artículo y que lo puedo utilizar para mi clase. Profundizar no solo en que sea solo bachillerato, se puede aplicar en diferentes niveles educativos, ¿cierto? Entonces no solo tiene que ser bachillerato. Y se puede, o sea, verlo a futuro, profundizar en el conocimiento para otros grados. Esta estrategia que yo estoy proponiendo, que es cómo mejorar con el uso de las TIC. Hay muchas TIC. Si yo me fijo solo, si yo me pongo a explicarlas todas o a basarme en todas, no terminaríamos ahorita mismo la ponencia. Pero una de las que he visto que tiene ese efecto porque lo utilicé y lo viví es Duolingo y sobre todo en la parte de la pronunciación. Los chicos sí lo necesitan. Entonces la estrategia lo que busca es mejorar y que se pueda utilizar en otros colegios, en otros contextos, que ustedes hoy que salgan de esta conferencia o de acá digan, uy, yo puedo utilizarlo para que mis estudiantes mejoren. Y no solo en inglés, puede ser en español, puede ser en francés, puede ser en otros idiomas que ustedes trabajen, el español como lengua de enseñanza en países extranjeros o el español como lengua acá para chicos que vienen de intercambio, también se puede utilizar. Se puede exportar este diseño o esta estrategia, más que todo, para utilizarla en otros colegios, en otros contextos, en otros sitios educativos, en el networking, por ejemplo, aquí de Nexus, en otros sitios también de Internet, en los cuales sea importante utilizarlo, porque es un tema que sí falta trabajar mucho. También se puede utilizar o se puede tener la posibilidad de en un futuro tener financiamiento para esta propuesta, ¿por qué no? ¿Sí? Que podamos tener esa propuesta de financiación y que nos puedan permitir a nosotros que mejoremos en ese aspecto. En cuanto a las conclusiones, después de estas pequeñas recomendaciones, que espero, bueno, ahora que tengamos la sesión de preguntas, pues recibir esto, una retroalimentación de ustedes, de qué les parecería en la mejora. En cuanto a las conclusiones, sabemos que la enseñanza de la pronunciación del inglés, ya cuando yo empecé a hacer la investigación, tiene muy pocos estudios, hace parte de una parte muy antigua, son muchos estudios antiguos que se han realizado y sobre todo básicamente en lo que se utilizaba antes, ¿no? Que era el cassette, la grabadora, el libro, nada de utilización de computadoras, nada de base en que tengamos estrategias, por ejemplo, como este app. Se trabajó mucho en la parte de audiolingüismo, la parte de escuchar y hablar, pero no se progresó al mejoramiento de la pronunciación. Y nosotros lo podemos ver también si ustedes utilizan materiales como libros, textos, que hay de todo, la escucha, lectura, pero la parte de pronunciación es una tablita pequeña.
¿sí? Y de esa tablita pequeña, pues se ve, se pronuncia y hasta ahí llegó el ejercicio, si es que lo hacemos, porque tratamos muchas veces, lo obviamos y seguimos a ejercicios como la lectura, que se requiere mucho para el examen de aquí de nosotros, el ICFES, el examen que presentan los chicos de 11, las pruebas saber. Entonces se enfoca uno más en el vocabulario, en la lectura, porque es de pronto lo que se necesita también para ese examen. La pronunciación sabemos que se deja de lado, que es el primer aspecto de las conclusiones y que sería bueno abordarla mejor. Es un elemento crucial, no solo en el proceso de enseñanza y aprendizaje como yo lo tengo acá, sino para el proceso de comunicación. Si yo pronuncio mal una palabra, puede que la persona que esté escuchando el mensaje no me entienda o entienda otra cosa y haya un quiebre, un corte en la comunicación. Entonces sí es muy bueno comprender los mensajes y sí es muy bueno entender la importancia, que fue lo que también fue muy bueno del estudio, que los estudiantes entendieron que sí es importante pronunciar bien. Y al enfocarse nosotros, pues nos enfocamos en escuelas públicas porque es en el sector en el que yo en este momento estoy laborando o haciendo la intervención o el estudio. Sin embargo, se puede utilizar también en la parte privada, se puede utilizar en otros aspectos. Sin embargo, aquí en la parte pública tenemos que hacer bastante trabajo para que cuando nuestros chicos egresen, salgan, de verdad puedan utilizar la pronunciación de una mejor manera. O sea, muy parecida, o sea, tampoco la queremos perfecta, tampoco, no queremos perfección, pero sí queremos que el estudiante tenga fluidez y pueda expresarse, desarrollarse y manejarlo de la mejor manera. Bueno, tengo aquí unas referencias de las tablas y lo que utilizamos en las TIC, muy recomendadas. Como les digo, no es una bibliografía muy actualizada porque estamos siempre en cambio, en evolución. Si buscamos tema por tema separado, nos va a salir cómo se utiliza Duolingo, cómo se utiliza esto, cómo se utilizan las TIC, cómo se utiliza por aparte. Sin embargo, no hay un estudio como concatenado, actualizado, en el que se utilice las TIC, en este caso, una intervención por medio de una tecnología de la información y la comunicación, específicamente un app, ¿sí? Para que se pueda utilizar. Entonces, tenemos un espacio para las preguntas, si no estoy mal. Sí, bueno, voy a hablar un poquito de la frase. Como ustedes saben, antes de comenzar con las preguntas, la educación es el arma más potente para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Yo que soy una apasionada, sé que necesitamos para transformar el mundo y para cambiarlo mucha educación. Mucha, mucha, mucha. No nos hace, no nos va a hacer mella aprender y enseñar muchas veces, tener la paciencia, el amor y la pasión que muchas veces se pierden con estas situaciones que suceden en la actualidad, con el uso de la tecnología, porque muchos pueden decir, uy, profesora, pero el uso de la tecnología también perjudica. Sí, pero la podemos utilizar como una herramienta para el mejoramiento. No tiene que ser el coco de que, ay, el estudiante me trajo el celular y ahora me va a molestar en la clase. O en la parte de la investigación también sale eso. Nosotros también muchas veces pensamos que los estudiantes tienen por ser nativos digitales, una facilidad, ya como que sí, ya lo hicieron, ¿sí? Ya lo hicieron porque saben, porque tal, y muchos estudiantes no lo saben. Entonces, sí, de verdad hay que empezar a enseñar a utilizar la herramienta propiamente, porque a mí me dieron este celular, me lo soltaron, pero no me dieron las herramientas para yo utilizarlo. Yo empecé fue a mirar, a meterle botoncitos y tal, y a empezar a que mi cerebro cambie la utilización de la herramienta. Más no se me enseñó de pronto el uso adecuado de ese celular para estudiar, para leer, para aprender, sino que yo lo tomo para juegos y de pronto para scrollear, como se dice ahora, y perder tiempo valioso en otros aspectos de este tipo. Bueno, mis queridos participantes. Sí, doctor Ignacio. Muchas gracias, maestra. Es una gran proposición, una excelente presentación que nos lleva también a desafiarnos, a preguntarnos qué debemos ir mejorando, qué debemos ir avanzando en nuestro quehacer académico. Así que a todas luces es un gran desafío que nos plantea. Le agradeceré si deja de presentar, por favor.
Muchas gracias. De inmediato, entonces, procedemos a revisar, conversar con usted sobre algunas preguntas, consultas que se hubiesen socializado. Básicamente entendiendo que la relevancia que tiene el aprender una correcta pronunciación, ¿cierto? En inglés es fundamental dado en este caso el grupo objetivo, que son estudiantes de enseñanza básica y media. Maestra, dentro de esa proposición, ¿nos puede hablar de su grupo objetivo? ¿Cómo es este grupo de investigación, esta población o universo de estudio desde el ámbito de la, desde lo cualitativo? ¿Qué observa usted en ellos y cuál es la propuesta futura de mejora? Bueno, sí, muchas gracias por esa pregunta, doctor Ignacio, muy importante. En el grupo que yo tengo, bueno, el grupo en el cual se realizó la investigación o el estudio, fueron 137 estudiantes de 11 grado. Estudiantes que muchos, la mayoría de ellos, muestran motivación por el aprendizaje de una segunda lengua o de una lengua extranjera, porque nosotros tenemos esa dualidad en Colombia, ver el inglés como una segunda lengua o como una lengua extranjera. Entonces tiene sus diferenciaciones, ¿verdad? Entonces la una está en el contexto y la otra está fuera de ese contexto en el cual nosotros vivimos. Este grupo, básicamente el mayor porcentaje eran niñas y el menor porcentaje eran pues niños, ¿no? Mujeres o hombres. Además de esto, la parte de la sociedad o el nivel social de esos estudiantes es de estrato 0 a 2 en el colegio en el cual yo pues hice el estudio. Sí hay una motivación por aprender el inglés, sin embargo faltan esas herramientas. ¿Por qué? Porque dentro de la educación pública de en nuestro ambiente en Colombia todavía falta mucha inversión en cuanto a materiales, en cuanto a herramientas. Y eso que lo tengo que decir, yo trabajo en una institución que cuenta con aula de bilingüismo, tiene proyectores, tiene televisores, tiene herramientas para que los estudiantes puedan adquirir ese conocimiento. Sin embargo, el contexto tampoco permite que los estudiantes practiquen mucho el inglés. Básicamente tienen las 4 horas que damos aquí en Colombia por ley, se dan 4 horas de inglés a la semana. ¿Sí? A todos los cursos en los que yo tenga. Tenía 4 grados, 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4, y se utilizaron como por la tesis de ser tipo cuantitativo, se utilizó un grupo experimental y un grupo de control. Al grupo de experimental, pues se le, se le hace la intervención. Al grupo de control, pues nosotros le hicimos, no se le hace, ¿no? Prácticamente se hace en otro sentido, no es que no se le haga, no se le vaya a dar inglés, ¿no? Pero no se le hace esta intervención y por eso es que ustedes vieron los datos del pretest y del posttest de estos dos grupos en diferencial. Se hizo en un semestre completo o con los estudiantes esta aplicación de la utilización del Duolingo. Y se obtuvieron los datos, como ustedes pueden ver, que ya al finalizar la intervención, ya los estudiantes dijeron, yo sí conozco, yo sí reconozco, yo sí puedo mejorar. Entonces, esa parte es muy importante, hablar con ellos, saber las percepciones, qué creen, qué no creen, si les gusta, si no les gusta, o si utilizan otras herramientas, porque muchas veces uno como docente les propone esa herramienta, pero los estudiantes conocen otras y a veces son hasta mejores de las que uno propone. Ay, tienes apagado el audio, Sí, el micrófono. perfecto. Ahí, maestra, la observación que usted plantea de sus alumnos respecto a esta retroalimentación o feedback, en donde en muchas ocasiones son ellos, los chicos, que manejan tecnologías de la información y comunicación y que pueden ser incluso aplicativas a esta dinámica de estudio. Eso lo convierte también en un excelente aprendizaje porque los integra a la educación. Ellos mismos se
se hacen partícipes de su propio crecimiento y eso es una gran proposición, el poder dar ese espacio y desde ahí también permitirles a ellos que sean artífices de su propio crecimiento. Y dentro de eso, maestra, y hablando de tecnologías de la información y comunicación, ¿qué otras propuestas observa usted que son pertinentes para implementar dentro de esta investigación y de alguna manera liderar el segmento educativo en Bucaramanga? Bueno, además de la propuesta que yo les hago, que es una app que los chicos utilizan mucho, doctor Ignacio, en Colombia, no solamente en Bucaramanga, en donde yo estoy, tanto los adultos como los adolescentes utilizan esta app Duolingo. Yo la menciono por eso mismo, porque vi que mis estudiantes ya hacían los retos, ya hacían los niveles, sin embargo, no utilizaban la aplicación o la parte que yo necesitaba. Además de esta app Duolingo, nosotros tenemos, por ejemplo, la página o la web de la BBC de Londres, de la BBC de Londres, que se utiliza mucho porque nosotros estamos adscritos al British Council, que es el que se utiliza en toda Colombia para el Programa Nacional de Bilingüismo. Entonces, el Programa Nacional de Bilingüismo de nosotros está adaptado o está permeado por la intervención o la participación del British Council a nivel nacional. Esto lo que hace es que nos coloca a nosotros en un estado en que ellos tienen una web y en esa web ellos nos permiten a nosotros por niveles utilizar ejercicios de pronunciación, de escritura, de lectura, etcétera. Otros apps que se pueden utilizar o herramientas que se pueden utilizar es Kahoot, que también es una plataforma de participación, pero en la cual se puede estudiar. Se utilizan fichas y esas fichas son ahora se me olvida el nombre, ya me llegó, gamificación. Entonces, en ese proceso de gamificación, los estudiantes, al ser nativos digitales, le ven como ese interés, como los colores, como la motivación, como el challenge, sobre todo los retos. Los estudiantes de bachillerato, primaria, son siempre preocupados por el reto, por participar, por ganarle al otro. Entonces, son plataformas, Kahoot, Quizzes, que permiten que los estudiantes mejoren en esos aspectos, pronunciación, gramática, vocabulario, y se pueda utilizar. Hay otra que se utiliza mucho también en este momento, estaba en una de las que tenemos ahí, Memrise, que es una que, también que se las mencioné ahí, Babel, que son plataformas en las que uno puede ingresar, son de orden gratuito, eran en la pandemia, pero como eso ha cambiado de la pandemia ahora y ahora sí tienen cierta parte gratuita, pero para llegar a ciertas especificaciones dentro de las mismas, de pronto hay que pagar, pero que sean gratuitas las que les acabo de decir. Hay juegos en internet o páginas web de juegos que son como las que acabo de mencionar, como Jigsaw, que también los estudiantes ingresan y tienen muñequitos, jueguitos por grados para que ellos puedan producir. Entonces, si nosotros hiciéramos una investigación como usted me lo está comentando, doctor, de cada una de estas y dijéramos, bueno, esta me sirve para esto, esta me sirve para aquello, y de pronto hiciéramos un compendio, que es lo que me gustaría a mí hacer en un futuro, de cómo se utilizan para que los otros docentes que vengan y que necesiten esas herramientas las pueden utilizar, sería genial, porque tenemos la información muy esparcida, la tenemos en la web, la tenemos en tal lado, pero muchos de nosotros no la encuentran en un nicho, en una sola parte, en donde las pueda utilizar de diferente manera. También se puede utilizar este tipo de comunicación que tenemos nosotros. Yo puedo ponerme de acuerdo con un amigo o con una amiga, como tengo una casi está presente, Noemí. Ella vive en Canadá, entonces ella me dice, ay, vamos a hablar, necesito hacer una presentación en inglés, ven y tú me escuchas y me das la retroalimentación. También se pueden hacer este tipo de intercambios entre los estudiantes cuando no se pueden, o un club de conversación en el colegio, que es más difícil por el horario, pero sería mejor proponer este tipo de encuentros en los que yo puedo hablar contigo en otro idioma. No tiene que ser en inglés, mi investigación es en inglés, pero se puede aplicar también al francés, al italiano y se puede aplicar en diferentes niveles. Maravilloso, sí, es aplicando actividades lúdicas o de gamificación, eh, facilitan muchísimo el aprendizaje
porque es amigable con el entorno y más aún con el rango etario donde se encuentran nuestros alumnos. El ir proponiendo nuevas actividades de reuniones, de encuentros, también nos permite ir mejorando. Y, y dentro de ese mismo ámbito, maestra, y entendiendo, haciendo una suerte de benchmarking, de levantamiento de información del segmento donde usted se encuentra a nivel educativo, eh, ¿qué, qué aspectos, cómo encuentra usted su organización en términos de liderazgo? Eh, este tipo de actividad conduce precisamente a su organización a ser líder del sector educativo, en este caso en Bucaramanga, o mejor aún, externalizarlo hacia otros ámbitos de la región. Sí, en la organización o la institución en la que yo estoy en este momento, nosotros llevamos unas etapas de la parte de bilingüismo. ¿Por qué me ato tanto al bilingüismo? Porque es como el proyecto al que va a estar atado la investigación. Viene de este proyecto de bilingüismo y va creciendo. Entonces, al alimentar ese proyecto, se hace un liderazgo. Muchas de las personas que asistieron o que creo que están aquí, em, invitadas pertenecen a esos proyectos y muchos de ellos utilizan estas herramientas o muchos de ellos dirán, uy, no, yo no conocía que podía utilizar mejor esta herramienta, entonces eso hace que se pueda utilizar dentro de la región y que tenga un impacto dentro de la región. Doctor Ignacio, aquí en Bucaramanga se utilizaba antes una app muy parecido al que yo propongo, que es Be One Challenge, Be the One Challenge se llama, y eso lo propone el Ministerio de Educación. Sin embargo, cuando se acabó como ese contrato o ese trabajo, no volvimos a saber más de Be One Challenge, pero es ese tipo de apps las que llevan a la masificación, que de pronto uno dice, uy, qué malo la cosificación, bueno, sí, pero son los que llevan a la masificación y a que los estudiantes en grandes cantidades ingresen, tengan lo que se quiere ahora, que los likes, que se mantengan en la red, que haya un consumo permanente de este app para saber si de verdad las personas que interactúan en ese medio están mejorando. Y es que mejora mucho. Mejora muchísimo la atención, mejora muchísimo el interés. Lo que pasa es que nosotros tenemos a veces una concepción de que la concentración y de que el foco tiene que estar todo el mundo callado, nadie puede gritar, nadie puede hacer. Y resulta que muchos adolescentes, no todos aprendemos igual, y muchos adolescentes necesitan de esa parte kinestésica, de moverse, de gritar, de hacer, mientras otros necesitan más silencio. Por eso puse la parte del aprendizaje personalizado, porque cada quien puede decidir cómo utilizar esa app o ese medio. Y sí, sí es muy importante. Si se llega a dar el estudio como tal, me gustaría que los resultados fueran esos, que se utilizara y que de verdad fuera funcional dentro del sistema de nosotros los profes, a nivel de la comunidad educativa en general. Claro, no, es una excelente propuesta, es un gran desafío que nos lanza también porque dentro de las recomendaciones que nos propone el poder también ahondar en otros niveles de estudio, preparando también a nuestros alumnos para otro tipo de actividades, que en el fondo también con esta propuesta no es solo entender que los estudiantes son consumidores de esto, sino más bien también son productores, pueden producir su propio material y también desde ahí ir generando una mejora continua. Entonces, la propuesta siempre es maravillosa, así que felicidades para usted, felicidades también a su organización, a sus estudiantes y también a quienes le han acompañado dentro de esta propuesta maestra. Así que voy a, quiero, esto también va para nuestros asistentes, invitarlos a los próximos eventos. Wix lo encontrarán acá a propósito de tecnologías dentro de esta QR y o si no, visiten las redes sociales también de nuestra comunidad para desde ahí
recabar mayor información y encontrar propuestas tan interesantes como la que nos acaba de presentar la maestra Mariluz Amaranto Ortega, que nos desafía, de todas formas, nos lanza una propuesta, porque es justamente adentrarnos en temas académicos de investigación profunda, y es lo que usted generosamente nos ha compartido. También mencionar a nuestros asistentes que en 10 días hábiles ustedes encontrarán un certificado de participación de esta ponencia, y que ustedes recibirán en sus correos electrónicos. Y bueno, maestra, ya culminando esta sesión, eh, quiero a título personal agradecer a usted su responsable participación. Sabemos de Ustedes por su este espacio. Sí, sabemos de su gran cariño por la academia, la pasión que tiene por la educación, y eso se agradece, porque tener maestros que sean propositores de nuevas tendencias hace que el alumno también vaya encaminándose hacia nuevos desafíos. Y usted en este momento, como doctorante, como futura doctora, tiene una gran misión, que es ir abriendo caminos, ir desarrollando nuevas propuestas, creando nuevos conocimientos, experiencias, sabidurías, y eso también la convierte en una embajadora académica de WICS en su región, en su país, en su ciudad, en Bucaramanga, y en Colombia en general. Entonces, maestra, usted está en este momento para grandes desafíos, grandes metas, grandes logros, y mi invitación es que siga avanzando con esta propuesta, desarróllela profundamente, avance también con otros nexos donde se encuentra esta casa de estudios en más de 16 países. Por lo tanto, las potencialidades son exponenciales. Así que, maestra, mis agradecimientos a usted, y ahora sus palabras al cierre para finalizar este magno evento. Bueno, para cerrar, muchas gracias, doctor Ignacio, a los facilitadores como ya lo había dicho, de esta conferencia, a los participantes. Es muy importante, valoro mucho su opinión, sé que es una persona con mucho conocimiento y que lo que usted me dice me va a servir muchísimo en mi carrera. Los consejos que usted me dio, hablamos muy poquito, pero no crea, son consejos valiosísimos. Que me sirven como profesional y para el futuro. Muchas gracias a los que asistieron a esta conferencia. Espero que el tema les sirva muchísimo para el futuro y para su práctica docente y personal, porque inglés también se aprende, no es que solo se enseñe. Y muchas gracias de verdad. Valoro muchísimo esta experiencia. Maestra, por compartirnos. Sé que no será la última oportunidad de compartir este tipo de ponencias. Y bueno, la invitación es a seguir creciendo, desarrollando, enamorándose y por sobre todo apasionándose por lo que uno hace. Si uno no tiene pasión por un proyecto o lo que uno acomete, en realidad no tiene sentido. La vida debe vivirse con esa fortaleza, esa fuerza. Así que, maestra, felicidades, a seguir disfrutando su éxito, y a nuestro público también, muchas gracias por vuestra presencia. Será entonces hasta una próxima convocatoria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a usted.